como que no valía nada solo porque no me había levantado a orar ese día en la mañana. Que Dios yo tengo, que Dios tú tienes, que solo, no sé si a usted le ha pasado que cuando no ora lo suficiente, no ayuna ese día, no, ¿cómo se llama? No cumple con algo, usted empieza a autocondenarse como que se acabó la vida, como que usted ya no existe, que esto, o viceversa, ¿verdad? No siente nada, no sé usted, pero yo me sentía así. Entonces yo le digo, yo reprendo, cancelo el espíritu de religiosidad. Porque con una vez que yo no me levante a orar en la madrugada, no se va a terminar el mundo y no se va a terminar la existencia mía y Dios me va a mandar un rayo porque no me levante, ¿verdad? ¿Por qué? Yo soy así porque este es mi trabajo. Y yo lo agarro como darle el Señor, usted será así con su trabajo, ¿verdad? Que a los que aman su trabajo, ¿verdad? A los que aman sus estudios. Que solo porque no te veniste a echar y ya miras y no te perfeccionaste bien en el examen, ya crees que Dios te va a abandonar y te sientes culpable, o si no haces el trabajo naturalmente hablando, ya te sientes como que has fallado a Dios, has fallado a tu jefe, fallado, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios tratando, ¿verdad? Con nuestras emociones y haciéndote ver, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte, porque bástate mi gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él le responde, y el Señor le dice en el 11, el 19:11, Primera de Reyes 19:11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte en el monte, sal fuera y ponte en el monte. Todos sabemos que el monte es tiempo de la presencia del Señor, de subir, de ayunar, de orar. El monte es, ¿verdad?, la presencia del Señor, es ir y tener comunión con Él y Él con nosotros. Entonces le dice, sal fuera al monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento. Y aquí tenemos tres elementos que nosotros vamos a tomar y a rescatar en esta mañana. Y el primer elemento que aparece allí, ¿verdad?, es que él le dijo, 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Qué es el primer elemento que vemos ahí? Viento, digan todos viento, ¿verdad? Rompía. Dice, y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Qué pasa allí? Dice que delante de Jehová, no dice que era Jehová. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cuántos me están escuchando? Dice que, ahí no dice que era Jehová, sino que delante de Jehová, o sea, era como el polvo del Señor, ¿verdad? ¡Pah! Venía el Señor en auxilio, venía el Señor en ayuda, venía el Señor a sacar, ¿verdad?, a atemorizar los gigantes que lo habían metido a Jezabel, al mensajero, y él hacía ruido. El Señor, delante del Señor iba un estruendo, un viento recio, un viento que soplaba, un viento, ¿verdad?, fuerte, un viento poderoso, un viento que soplaba delante de Jehová iba el viento, delante de Jehová, ¿verdad?, iba a encontrarse con Elías Jehová, y allí se manifestó el viento. Aló. Delante de Jehová iba el viento. Era como el aliento del Señor, era como los pasos del Señor, era, verdad, como la manifestación del Dios Todopoderoso. Era una manifestación el viento, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Me está usted siguiendo?
Y dice, y tras el viento, diga, tras el viento, un terremoto. Un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el viento, figura número 2, terremoto. Y tras el terremoto, y tras el viento vino el terremoto. Y tras el viento, número 2, figura número 2, profética, vino el terremoto, signo de tierra. Y el primer, ¿cómo se llama? Elemento que vemos es viento, aire. Segundo elemento que vemos es tierra, terremoto. La tierra tembló, se estremecieron los montes y los valles, la montaña donde estuvo se estremeció. Dios tiene que hacer un terremoto en tu vida. Dios tiene que hacer un viento impetuoso en tu vida para que, como la lejía, ¿verdad? Para que desarraigue los sentimientos, para, ¿verdad? Hacer una división entre tus sentimientos y tus emociones y el carácter de Dios definir en ti. Para que nada ni nadie después te mueva, te mienta, te manipule o nada, ni tú misma te manipules. Porque tú puedes vencer y tú puedes poner manos sobre los enfermos y así miras las sanidades. Tú puedes, ¿cómo se llama? Hablar y tomar situación en el negocio y si buscas, ¿verdad? Encuentras el negocio y encuentras éxito en tus estudios, en tu negocio, en tu trabajo, en esto, en el otro. Lo único que no tienes triunfo y victoria es en tus sentimientos y en tus emociones. Eres una cobarde, soy una cobarde y somos cobardes cuando, ¿verdad? Se trata de tratar con nosotros mismos y ponernos a nosotros mismos en su sitio. Puedes poner un sitio a cualquiera, te trompeas con, y peor si has sido brava, te trompeas hasta con tu sombra y todo, pero contigo mismo, ¿verdad? Es que tenemos que tomar el control. Dios tiene que tomar el control de tu voluntad, de mi voluntad y de todo, ¿verdad? Mis emociones para poder llenarme de esa gloria postrera que será mayor que la primera. Aleluya. El segundo elemento es tierra, ¿verdad? Terremoto. El terremoto empieza y dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, tercer elemento, tras el terremoto, un fuego. Tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Aló? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, aquí viene otro cuarto elemento, pero yo me quiero parar en estos tres elementos. Viento, aire, viento, tierra y fuego. ¿A qué te hablan eso? ¿Verdad? Te habla de que hay religiones que se atribuyen, que tienen dominio sobre tierra, aire, viento y agua. Sobre eso tienen el control. Y sobre eso es lo que nosotros estamos peleando. En frente del parque de la reserva, usted ya sabe por dónde voy. ¿Verdad? Con eso, ¿quién tiene el dominio? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene? Pero, óigame, le voy a decir una gran verdad. Mientras no tenga dominio yo y usted sobre nuestro carácter y emociones, no vamos a tener dominio sobre la tierra, el mar, el agua y los elementos de la tierra y los gobiernos de la tierra o de las almas. Porque la primera alma que se tiene que doblegar es usted a los pies del Señor. Ya fue convencida, pero se tiene usted que transicionar, a convertir, a entregarse totalmente. Usted está convencida, pero no convertida. Convertida y nacida de nuevo. Y eso le dijo el Señor, ¿verdad? A Nicodemo. Nicodemo,
es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos. Bueno, la nacionalidad la nacionalidad del cielo usted ya se la tiene ganada. La salvación nadie se la puede quitar, usted ya la tiene ganada. De esa salvación y de ese entrar en el cielo no es lo que estaba ahí diciendo, sino para poder gobernar el reino de Dios, para poder gobernar el reino de Dios y su justicia, tienes que gobernarte primero a ti, tienes que gobernar tus emociones, sentimientos, tus pensamientos y ponerlos bajo los pies del Señor para que el Señor tome control, dominio absoluto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que usted tiene y sobre todo lo que usted es. Aleluya. Aló. Entonces, si nosotros vamos a Hechos, aquí vamos a ver estos elementos. Si nosotros vamos a Hechos 2. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, el día del advenimiento del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, sobre la iglesia que estaba en el aposento alto. Ustedes pueden ver estos elementos moviéndose allí. Y yo puedo verlos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Mire, vino un viento. Ahí aparece el viento, el aire, el viento. Vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Ahí vemos el terremoto. Estruendo, diga todo estruendo. Y de repente vino del cielo un estruendo, un terremoto. ¿Verdad? En otras traducciones dice un terremoto. Como de un viento recio. Ahí vemos el segundo elemento. Terremoto, tierra, y viento y aire o aire. ¿Verdad? Vino que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, y pase usted a las 6, y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en lo que hemos nacido, pardos, medos, elamitas y los que habían en Mesopotamia y en Capadocia. Y usted mira, ¿verdad? Que vino del cielo un estruendo, ¿verdad? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y ahí vemos, ¿verdad? El otro elemento, viento, terremoto, que es, ¿verdad? El estruendo, y que le repartió esa presencia, ese advenimiento, esa venida del Espíritu Santo, le repartió lenguas como de fuego. Vino el fuego, ¿verdad? El fuego es para sellar y decir, ok, siempre que usted ayune, siempre que yo ayuno, siempre que yo hago algo, yo debo de esperar la respuesta de Dios como el fuego que desciende y me dice, he recibido tu oración. Algo le va a manifestar que Dios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Con una llamada telefónica, con una prédica y yo le respondo en la prédica, con algo, ¿verdad? Que usted dice, oh Dios, gracias porque me escuchaste. De todas maneras, ahorita yo creo que voy a tener la petición. ¿Por qué? Porque tú estás descendiendo con fuego y agarrando mi ofrenda de la vigilia, de la alabanza, de todo, y me estás, ¿verdad?, respondiendo con fuego. Y es una manifestación, ¿verdad?, gloriosa, viento, terremoto,
Y entonces a veces nosotros nos quedamos con el terremoto, nos quedamos en el viento, nos quedamos con el fuego, pero prosigamos a una cosa que Dios nos quiere llevar. Ya usted es gente, es generación del fuego, ya usted es generación del viento, ya fue una generación Shekinah del fuego, del viento y del terremoto. Vimos el terremoto manifestándose, ¿verdad? Usted lo ha visto, Dios produciendo huida a nuestros enemigos. Ahí está el terreno de Morales recuperado, ahí está mi herencia recuperado, es el viento manifestando, es el fuego, pero con mi vida personal no se va a manifestar, se va a manifestar contra mis enemigos el viento, el fuego, el aire y todo, ¿verdad? Porque Dios toma el control de todo, ¿verdad? Y pelea con todo contra nuestros enemigos, brindando, ¿cómo se llama? Produciéndoles confusión. Más dice la palabra que tus sacerdotes sean vestidos de salvación. Hay un salmo que dice, se me viene ahorita por el espíritu, hay un salmo que dice, más tus sacerdotes que sean vestidos de salvación y tus sacerdotes que sean vestidos de justicia. Amén. Mas vístase, Señor Todopoderoso, vista a mis enemigos de confusión, dice. Es una oración que hizo un salmista. Vista, ¿verdad? Levántate, Señor, y viste a mis enemigos, ¿verdad? Y vístelos de confusión. Mas tus sacerdotes y tus ministros sean vestidos de salvación y de justicia. ¿Cuánto dice el Señor? Vísteme de salvación y vísteme de justicia. Yo decreto y declaro que en mi hija Yael y Melina y todos ustedes, hijos espirituales, son vestidos de justicia y de salvación, ¿verdad? Y que nosotros tomamos esas vestiduras sacerdotales de justicia y de salvación. Que ya no vamos a ver el terremoto, no nos vamos a conformar con el terremoto, con el viento y con el fuego. Amén. Nosotros, Dios me decía ayer, y por eso es mi prédica, la cual titulé Generación del Silbo Apacible. Y es el cuarto elemento que yo quiero recalcar, lo que dice aquí la palabra. Y entra, dice, a ver, ¿dónde estoy? Volvamos a el Primera Reyes 19 y dice, el verso 12, 19, 12 dice, en el cuarto elemento, número 1 es el poderoso viento o terremoto, y ahí poderoso viento, y de ahí el fuego, y el cuarto es silbo apacible, silbo apacible. Y mire usted lo que dice del silbo apacible. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ay, Señor, dame fuego, danos poder del Espíritu Santo, empodéranos con fuego. Usted y yo hemos hablado así, ¿verdad? Y como es lo más alto que podemos pedir, ¿verdad? Y tras el fuego, dice que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Elías sabía discernir que allí estaba Dios, que ese era Dios. No era Dios, él no se cubrió con el manto cuando vio el viento o sintió el viento. Él no se cubrió con el manto cuando vio y sintió, ¿cómo se llama? El terremoto. Él no se cubrió con el manto ni se bajó al suelo, hizo reverencia y humilló cuando oyó el terremoto, el viento o el, ¿cómo se llama? O el fuego. Él bajó su actitud, salió de la cueva y bajó su actitud y se humilló, cubrió su rostro con el manto cuando escuchó, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. ¿Qué es
Pregunto, ¿qué es lo que hizo salir de la cueva a Elías? No lo hizo salir de la cueva el viento, no lo hizo salir de la cueva el terremoto, no lo hizo salir de la cueva el fuego. Lo único que lo hizo cubrir su rostro y salir de la cueva fue el silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, recién, cuando él se humilla, sale de la cueva, se humilla y cubre su rostro, recién oyó el silbo apacible y recién escuchó y recién habló Dios con él. Porque cuando están tus sentimientos y emociones revueltas, como un terremoto, como un viento recio, como un fuego impetuoso, no puedes escuchar a Dios. No puedes solamente metido y solamente siendo la generación del silbo apacible. Vas a poder escuchar las directrices, la voz de Dios y vas a poder, ¿verdad?, humillarte y salir de la cueva. Entonces, por eso Dios nos pide, déjate tratar de las emociones. No te asustes, iglesia mía, amada mía, paloma mía. Yo soy que estoy produciendo, ¿verdad?, el malestar. Yo soy el que estoy produciendo lo que es el terremoto, el viento impetuoso que quiebra, que rompe las peñas, que quiebra esto, con el terremoto, con el viento, con todo lo que está produciéndote alrededor, malestar, incomodidad y todo en la cueva, malestar, enfermedad y todo, tristeza, amargura, depresión, opresión y todo. Dios está provocando y viniendo con el terremoto, con el viento, con el fuego, a partir de a quebrar. Nótese que Dios no quiebra, no parte, no destruye al profeta. Lo único que destruye es las piedras. ¿Aló? Las piedras y todo lo que lo hace tropezar, lo que hace limitar, ¿verdad?, sus movimientos. Tal vez estaba la cueva llena o afuera de la cueva llena de piedras, llena de peñascos y, ¿verdad?, se había metido allí y no podía salir. Pero la voz del silbo apacible, el silbo apacible vino, lo oyó y salió de la cueva. Él solito se metió y él solito salió. Él solito ¿cómo se llama? Se llenó de miedo y se metió y él solito se armó de valor y salió. ¿Cuándo qué? Cuando oyó el silbo apacible. Entonces, y apúntese si usted quiere, y por eso es esta prédica. Pero yo le decía, Señor, ¿qué quieres hablar el día de mañana? Y me dijo el Señor, y sentí fuerte este pensamiento en mi corazón, que me dijo, somos la generación del silbo apacible y delicado, aquello que no parece, pero es. Somos la generación del silbo apacible y delicado, aquello que no parece, pero es. Amén. Vuelvo a repetir, somos la generación del silbo apacible y delicado, aquello que no parece, pero es. Amén. Amén. Y me acordé de muchas y tantas profecías que Dios nos decía, estoy con el silbo apacible, son, ¿verdad?, la generación del silbo apacible y delicado, son esta generación de jóvenes, niños, y esta generación de la iglesia Chequiná, las voy a levantar como el silbo apacible y delicado, ¿verdad?, que no van a ser ni el terremoto, ni el viento impetuoso, ni, ¿verdad?, no olemos y a veces dirán, ¿y qué hacen esas como dice la gente, golpeándose el pecho ahí, ¿verdad?,
no parece, pero que en realidad somos, ¿verdad? Pero no parecemos. Usted no parecerá cristiana, pero es cristiana. Usted no parecerá hija de Dios, pero es hija de Dios. Usted no parecerá del silbo apacible, más parece terremoto, pero es, ¿verdad? Dios convirtiendo el silbo apacible. Usted no parecerá silbo apacible, yo no pareceré silbo apacible, pero más viento impetuoso, ¿verdad? Con mis idas y bajos y bajones, y, ¿verdad? Y pidiendo perdón y aquí y allá, pero Dios nos lleva a humillarnos y nos lleva a reconocer, ¿verdad? Que Dios y su voz profética es la que nos va a tomar tanto nuestra voluntad, tanto nuestras emociones, tanto que nosotros mismos vamos a salir afuera a decir y hacer reverencia, y cuando salgamos vamos a mostrar, ¿verdad?, al mundo que somos esa generación del silbo apacible y delicado, aquellos que no parecen, ¿verdad?, que van a hacer nada, que no matamos ni una mosca, ¿verdad? Y tal vez usted está diciendo, Dios, y comparándose con otros cristianos, Dios, ¿verdad? Y usted comparándose con otras iglesias, ¿verdad? Que cómo pueden hacerlo, cómo pueden ellos evangelizar y rápido llenarse de alma, y cómo lo están haciendo, ¿verdad? Congresos virtuales y no paran, y nosotros, y yo me siento a veces como corta, yo me siento a veces como que no estoy haciendo nada, yo me siento a veces como que no estoy golpeando nada, yo me siento como que soy pura bulla, puro viento impetuoso y puro terremoto, ¿verdad? Pura bulla de, ¿cómo se llama?, del fuego, pero ¿a dónde está el fuego? Digo yo, ¿a dónde está el terremoto? ¿A dónde estoy que afecte una vida? ¿A dónde está, verdad, las multitudes? ¿A dónde está? Entonces, pero Dios me dijo, somos de la generación del silbo apacible y delicado, aquello que no parece, pero es la esencia. Estoy trabajando con la esencia tuya. Dios está trabajando con mi esencia. Cuando dicen amén, ¿verdad? Muy dentro de nosotros, muy dentro de nuestro corazón, muy dentro de nuestra alma. Y eso es lo que, ¿verdad?, rescatamos. Los 4 elementos en donde, ¿verdad?, el viento, la tierra, el fuego, se va a humillar. Todo lo que hay en el viento, ¿verdad? Demonio de los vientos, demonio de las montañas, demonio, ¿verdad?, de las aguas, demonio de los fuegos, y el que controla allí, ¿verdad?, se va a doblegar, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en Perú y en las naciones que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra del nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Todo elemento se va a doblegar, toda ciudad, todo trono, todo dominio, toda jerarquía va a venir a postrarse delante de Dios. Todo siervo, pequeño, mediano y grande, todo reino y gobierno se va a postrar ante el silbo apacible, ante la generación profética que se levantará con un nuevo vino, con una nueva lenguaje, con una nueva ciencia y sabiduría, no la sabiduría animal, diabólica, no el amor, ¿verdad?, que fenece, que desfallece con la primera que te hagan, no, con el amor completo, pleno, con aquel que todo lo puede, todo lo sufre, nunca deja de ser, con aquel que todo lo puede en todo. Entonces, eso nosotros tenemos que rescatar. Somos la generación del silbo apacible y delicado. Somos a esa generación que no parece, pero que Dios dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo alegría y complacencia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Glorificamos al Señor. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible, hablando del silbo apacible, hablando de la unción apacible. Mire lo que Dios va a hacer. Mire a lo que Dios está apuntando a tu corazón, a poner ese silbo apacible en tu corazón. Porque si logra que seas el silbo apacible en tu mente y en tu corazón, dice,
El corazón apacible es vida de la carne. ¿Qué es el corazón apacible? Es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne. Proverbios 14:30. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible, hablando de la lengua, porque de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Hablando de la lengua, cuando hasta la lengua, porque nuestro corazón ha sido apacible y ha entrado el silbo apacible a nosotros, entonces Proverbios 15:4 se va a hacer realidad. Ya no vamos a ser lengüeteros, chismosos, chismosas. Porque dice ahí, la lengua apacible es árbol de vida. Vuelve a hablar de la vida. Mire, la lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Qué es la perversidad? Quebrantamiento de espíritu. Oiga, el terremoto que quiebra, que parte, que corta, y muchas veces tenemos unción, tenemos gloria, tenemos fuego, pero para quebrantar, como golpe de espada, ¿verdad? Como para derribar y destruir no a los gigantes ni a los enemigos, sino a los de la propia casa, a la de propia familia. Y eso no va a pasar porque Dios nos va a convertir y somos esa generación del silbo apacible. La lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y dice vamos con Salmo para que no se vaya para aquí, para allá. Y después le doy Timoteo. A ver, perdón. Sí, no. Esa es otra cosa. A ver, sí, primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo. Dice del oficio de los obispos, no de las avispas, sino de los obispos. Y nosotros muchas veces, si somos del viento impetuoso, del terremoto, somos avispas, ¿verdad? Como puyando, pero no somos obispos. Dice aquí el oficio de los obispos. Y dice, Proverbios, primera de Timoteo 3:3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. No tenemos que tener ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire usted, el silbo apacible, y cuando está dentro de nosotros esa voz de Dios, esa palabra, nos convertimos en el silbo apacible. El corazón nuestro es apacible, ¿verdad? Apacible, apaciguar las guerras en lugar de encenderlas. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y eso habla del carácter de el siervo de el Señor. El carácter, ¿verdad? Ahora, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué estaba siendo ejercitado Elías? Al Dios permitir que Jezabel y el mensajero lo metiera a la cueva y él solito se fue a meter ahí. Estaba siendo ejercitado en
¿qué? En la disciplina del Señor. Dios lo hizo caer él mismo para disciplinar su carácter, disciplinar sus emociones, disciplinar sus sentimientos, para tomar control y que él tomara el control. Él solo después tomó el control y salió, cubrió con su manto, signo de autoridad, de cobertura, ¿verdad? La cobertura de Dios. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estamos siendo ejercitados ¿en qué? En la disciplina del Señor. El terremoto está viniendo a nosotros, el viento está viniendo, ¿verdad? Las aguas, está viniendo el fuego, ¿verdad? De la prueba, pero no nos hemos quemado y no nos hemos ahogado y ni la llama arde en nosotros, porque somos de la generación del silbo apacible. Dios está cumpliendo su propósito en nosotros y no desamparará la obra de sus manos. Está tomando el control y está haciendo una lengua apacible, un corazón lleno, ¿verdad? De amor y de paciencia, de pasividad. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos vida. Amén, amén. ¿Verdad? Y seamos disciplinados y no hablemos muerte. Amén. En el nombre de Jesús. Y primera de Pedro 3:4. Por último, primera de Pedro 3:4. Hablando de la mujer, del marido y de la mujer. Hablando de las casadas. Primera de Pedro 3:4. Le voy a leer desde el 1. Dice: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean sanados sin palabra por la conducta de sus esposas, igualita a las de Chequina. 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y el 3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El 4 dice: sino el interno, el del corazón, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Usted mira para dónde lo lleva el Señor a las casadas, y a nosotros que estamos casadas con el Señor, las solteras y los solteros estamos casados con el Señor. Entonces, a un espíritu afable, a un espíritu apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿verdad? A que nuestro ataviarnos con un espíritu apacible y delicado, ¿verdad? Un espíritu apacible, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. ¿Ve? Todos estos versículos hablan de ese espíritu apacible. Proverbios 15:4, Primera Timoteo 3:3, Hebreos 12:11, Primera de Pedro 3:4, y todos estos versículos hablan de la lengua apacible, que es árbol de vida. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:5 dice: la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Primera de Timoteo 3:3 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y primera de Pedro 3:4 dice, sino el espíritu interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Todos estos versículos nos hablan de carácter. Nos hablan de carácter. Nos hablan que Dios en estos últimos días, Dios está haciendo en nosotros, cumpliendo su propósito, como dándonos, ¿verdad?, la unción del siervo apacible, el que no parecemos, pero no va a parecer usted, pero usted es hijo de Dios y como hijo de Dios, heredero de bendición y coheredero juntamente con Dios de todas las riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro.